Bien, bien, por favor, a ver, confírmeme si se está mirando mi pantalla, necesito su confirmación, a ver, manifiéstense, díganme, se mira. Vamos, 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 a través del chat, vamos ya, tenemos que estar activados, vamos a darle con todo. Díganme. Ya, muy bien. Bien, 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 bien. Genial. Lo que vamos a trabajar, lo que vamos a conversar, lo que vamos a desarrollar a lo largo de las siguientes sesiones es todo lo que está relacionado con los canales de distribución. Así que eso va a ser nuestro eje central, nuestro tema central a lo largo de todas estas nuevas sesiones. Bien. Entonces, primero tenemos que ubicar, vamos a, de cierta manera, vamos a decirle así, tenemos que darle una ubicación a los canales de distribución dentro de lo que es la cadena logística, dentro de lo que es la cadena de suministros, ¿no? Hemos estado estudiando a lo largo de los diferentes módulos, a lo largo de las diferentes sesiones, diferentes eslabones precisamente de esta cadena, ¿no? Recuerda, y es importante que recuerdes, y es importante que tengas muy, muy presente y muy en cuenta eh, todos los eslabones que componen, que forman parte de esta cadena de suministro, ¿no? Y la cadena de suministros abarca desde la obtención de las materias primas, ¿no? Como puedes ver acá, ¿no? Las cuales luego son procesadas, elaboradas, modificadas, ¿ya? Si quieres decirle así, a través de diferentes procesos productivos, para la obtención precisamente de un producto diferente, de un producto final, de un producto que ya tiene otro tipo de características que están adecuadas para la satisfacción de determinados gustos y también necesidades de un determinado público objetivo, de un determinado consumidor, ¿no? Entonces, desde la obtención de las materias primas hasta la producción, hasta el transporte, ¿no? De esos nuevos productos a diferentes almacenes, a diferentes, se puede decir, agencias, sucursales, listos para la venta a los consumidores. Ese proceso, todos esos pasos, todos esos componentes son precisamente pues los eslabones de la cadena de suministro, ¿no? Desde la materia prima hasta llegar al consumidor final, para que pueda hacer uso de estos productos para satisfacer sus necesidades o para cubrir sus deseos, sus gustos, ¿no? Entonces, ¿dónde están los canales de distribución dentro de esta cadena de suministro? Los canales de distribución básicamente están en el punto, o van a partir o van a ser parte de van a conformar los eslabones de esta cadena desde el momento en que ya está el producto final, ¿ya? Una vez que ya está el producto final, se tiene que pensar, se tiene que ver la manera de ver la forma de cómo llevamos este producto final hasta nuestro consumidor final, hasta nuestros clientes, hasta nuestro público objetivo, ¿ya? Obviamente hemos trabajado algunos otros temitas, ¿no? Que facilitan precisamente esta llegada, ¿no? De nuestros productos finales a nuestros consumidores finales, como es todo lo que hemos conversado en lo que era la selección del transporte, ¿no? En este caso, seguimos obviamente sin desligarnos de este tema de importancia del transporte, pero nos vamos a enfocar más en cuáles son, digamos, estos medios, aparte del transporte, que debemos tener en consideración para llevar estos productos finales a nuestros consumidores finales. Y es ahí precisamente en este espacio ya de producto final al consumidor final que juega vital importancia los temas que vamos a desarrollar a lo largo de estas sesiones, que vienen a ser los diferentes canales de distribución. Entonces, cuando hablemos de canal de distribución, piensa siempre ya en el consumidor final. ¿Me he dejado entender? ¿Está claro? ¿Estamos claros? A ver, a través del chat, manifiéstense, díganme si estamos claros. Bien, 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 bien. Sigamos ampliando un poco este concepto. Todo lo relacionado con distribución también se conoce como logística de salida. Se la conoce como logística de salida porque comprende el conjunto de actividades precisamente
que se tienen que tener en consideración para llevar lo que te acabo de mencionar hace poco, nuestro producto final, hasta nuestro consumidor final, hasta nuestro público objetivo. Entonces, esta serie de, vamos a decir, de actividades implican el transporte, como te acabo de mencionar, pero también implican otras actividades como el almacenamiento propiamente dicho, porque eh, no quiero todavía, eh, digamos que adelantarme a los siguientes temas que vamos a ver, pero más o menos para que tengas idea, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una fábrica, una planta, pero la distribución no la vamos a hacer directamente. Es decir, nosotros no vamos a llegar directamente al consumidor final. Tenemos que apoyarnos en minoristas, por ejemplo, en tienditas, en bodegas. Entonces, estas tiendas, estas bodegas, también tienen que entrar, ¿no? O tienen que ejecutar estas actividades propias del almacenamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer es almacenar lo que, entre comillas, lo que nos están comprando a nosotros para poder tener un stock disponible al público o al consumidor final, ¿no? Es por eso que cuando te hablo de esta logística de salida, también tenemos que seguir relacionando estas actividades propias como el transporte y como el almacenaje. El transporte porque tiene que haber un movimiento, un traslado, ¿no? De este stock de mi almacén ya de producto final hacia el almacén de los minoristas. Allí ya se está dando el transporte. Y el almacén propiamente dicho, que es la salida, ¿no? De mis almacenes para el ingreso al almacén, en este caso de los minoristas. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso quiero que entiendas que en este punto, ya cuando hablamos de distribución, esta logística de salida parte de mis productos ya finalizados, mis productos terminados, y ver la manera en que los vamos a colocar a disposición, o mejor dicho, los vamos a acercar, los vamos a llevar al consumidor final. ¿Está claro? ¿Me estoy dejando entender? No quiero enredarlo, en realidad quiero que esto sea lo más sencillo, lo más entendible posible. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Ya? Muy bien. Excelente. Excelente. Ahora, este proceso de distribución consta principalmente de cuatro actividades muy marcadas. Ya me he adelantado. La primera creo que la tienes bastante clara, que es la de transporte, la de transportar. ¿Es una actividad necesaria? Sí, obviamente que es muy necesaria, porque necesitamos hacer esta distribución física de nuestros almacenes, ¿ya? Hacia los almacenes de nuestros diferentes canales de distribución, para que de esta manera puedan poner a disposición del consumidor final los productos que queremos precisamente vender u ofrecer. Después, otra actividad muy importante dentro de este proceso de distribución vendría a ser el fraccionamiento, el fraccionar. ¿Y a qué me refiero con esto del fraccionamiento, con esto de fraccionar? A que gracias al establecimiento de nuestros diferentes canales de distribución podemos saber las cantidades, ¿no?, que podemos destinar hacia el mercado, ¿no? Hacia diferentes zonas, hacia diferentes puntos, si quieres decirle así, de ventas también. Entonces, estamos fraccionando nuestra producción, vamos a decirle así, total, hacia diferentes puntos de ventas, hacia diferentes zonas, hacia diferentes, de repente puedo decirle, hasta mercados. ¿Ya? Eso es clave. El tema del almacenaje tendría otra actividad que es la que te acabo de mencionar, y más que todo el almacenaje recuerda que lo que trata de hacer es en primer lugar preservar, cuidar, ¿no?, los productos ya terminados, pero también los almacenamos para siempre contar con este stock a disposición de las necesidades de consumo, en este caso de nuestro público objetivo. Y una que es muy importante, que debemos de tener en cuenta, sobre todo su poder dentro de los canales de distribución, es la de informar, la información. ¿Por qué?
Porque los canales de distribución, ya, de cierta manera lo que hacen es acercarnos más a ese consumidor final. Y nos acercamos más al consumidor final no solo para venderle, esto es muy importante, sino también para obtener información del consumidor final. Y al obtener información del consumidor final podemos ajustar nuestros productos más acorde a sus gustos, a sus preferencias o a sus necesidades. Muchas veces como productores o como fabricantes no estamos tan cerca de los consumidores finales y son precisamente nuestros canales de distribución, que pueden ser mayoristas, que pueden ser minoristas, aquellos que están más cerca de ese consumidor, y como están más cerca pueden obtener también información, se puede decir, de primera mano. Entonces es importante que haya este flujo de información entre nuestros canales de distribución para de esa forma también mejorar nuestras estrategias tanto de mercado, de penetración del mercado, de, se puede decir, de planeamiento o diseño o desarrollo de productos o de nuevos productos, como para también adecuar de mejor manera todas las actividades que corresponden a lo que es la logística de la organización, la logística interna. Entonces, la información es uno de los elementos que debe fluir constantemente a lo largo de nuestros canales de distribución, por lo poderosa que puede ser para ajustar nuestras estrategias no solo de mercado sino también de producto. Entonces, en síntesis, ¿no? Este proceso de distribución tiene 4 actividades importantísimas: transporte, fraccionamiento, almacenamiento e información. Informar. ¿Me estoy dejando de entender cómo vamos? ¿Estamos claros? A ver, manifiéstense por favor, ¿cómo estamos? Bien, 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 bien. Gracias por su confirmación. Next. Ahora, ¿qué es un canal de distribución? Un canal de distribución, creo que ya lo he dicho, está muy claro. Son los medios o son las formas en la cual vamos a tratar de colocar nuestros productos terminados hasta nuestros consumidores finales o hasta nuestro público objetivo. Esa es la forma más simple, más sencilla que debes de tener en cuenta cada vez que hablamos de canales de distribución. En realidad no hay nada complicado acá. Siempre que hablemos de canales de distribución, automáticamente tu cabecita tiene que estar pensando en el consumidor final. ¿Cómo es que vamos a llegar hacia el consumidor final? Bien, para reforzar este temita vamos a ver un poderoso videíto sabrosónico que tomo. Bienvenidos a este recorrido sobre logística y distribución. Uno de los conceptos fundamentales que engloba la logística es la cadena de suministro. ¿Sabes qué es? Una cadena de suministro es un conjunto de elementos que permiten a las empresas llevar a cabo de forma organizada el desarrollo de un producto o servicio para satisfacer las necesidades del cliente final. Toda cadena de suministro comienza con un proveedor que trae materias primas a sus clientes, quien los procesa agregándoles valor o transformándolas en un nuevo producto, para posteriormente almacenarlas y distribuirlas a sus propios clientes o puntos de venta. De esta manera, una cadena de suministro se va uniendo a otras hasta que el consumidor final utiliza el producto. Como puedes apreciar, toda cadena de suministros tiene un flujo de materiales y cada movimiento que se realiza genera información y datos. Esto se define como flujo de información y retroalimentación. La cadena de suministro debe ser eficiente y para esto el transporte cumple un rol fundamental. ¿Sabes cuál es su rol en una cadena de suministro? Veámoslo a través de un sencillo ejemplo. Un contenedor con repuestos para autos ha llegado al puerto en un barco. El contenedor es colocado en un camión y los transporta hasta la empresa de la marca de vehículos. Los repuestos son almacenados en una bodega o almacén, colocados en pallets y con la ayuda de grúas horquillas son puestos en los racks. Al mismo tiempo, en un taller mecánico de la ciudad, llega una persona con su auto averiado y necesita cambiar un repuesto. Dado que el taller no cuenta con el repuesto, contacta a la empresa de la marca del vehículo, quienes buscan el repuesto en la bodega, lo preparan y despachan hacia el taller de destino en un camión.
Finalmente, el repuesto es instalado en el vehículo y este es entregado al usuario. ¿Cuántos medios de transporte pudiste contar en este ejemplo? Veamos. El barco que trajo los repuestos en un contenedor. El camión que transportó los repuestos desde el puerto hasta la bodega de la marca de autos ubicada en la ciudad. La grúa horquilla que ubica los repuestos en los racks de la bodega. La cinta transportadora que moviliza el repuesto para ser despachado. El camión que lleva el repuesto desde la bodega hacia el taller. ¿Puedes dimensionar todos los movimientos, datos e información que se generaron para movilizar un repuesto de auto? En la vida real esto ocurre todos los días y en grandes cantidades. Por eso es importante ser cuidadoso con la información que se registra, ya que alimentan todo un sistema de gestión de transporte y suministro. El transporte se encuentra presente de diferentes formas a lo largo de la cadena de suministro y su participación oportuna y eficiente es esencial para el éxito de la operación. Para ello, se miden constantemente los tiempos de transporte para asegurar que los clientes reciban su producto. Como puedes apreciar, la velocidad de la cadena de suministro está muy relacionada con la capacidad de ejecutar rápida y oportunamente el transporte. Bien, me gustó mucho ese videito porque creo que resume casi todo lo que te estaba conversando, casi todo lo que te estaba explicando hasta este momento. Muy bien, vamos a ver algunas funciones ya del canal, o mejor dicho, de los canales de distribución, que básicamente son dos o están divididas en dos, ¿ya? Funciones de contacto y funciones logísticas, ¿ya? Las funciones de contacto, ¿ya? Las llamamos funciones de contacto precisamente por lo que te acabo de mencionar, ¿ya? Porque los canales de distribución lo que hacen es ponernos en contacto o acercarnos a esos consumidores finales. Muchas veces las empresas fabricantes o las empresas productoras no pueden hacer la distribución hasta los consumidores finales, ya sea por temas de recursos o ya sea porque aún les falta mayor conocimiento del mercado. Entonces es que se recurre a diferentes canales de distribución precisamente para mantener mayor contacto con con sus consumidores finales o su público objetivo. ¿Vale? Esa es la función de contacto. Además, dentro de esta función de contacto, algo que te he mencionado que es muy importante, es lo valioso que es la información que se puede obtener de estos consumidores finales, de estos clientes, de estos compradores, y que la obtienen a veces de manera mucho más directa los diferentes canales de distribución. Es por eso que debe ser o se debe trabajar con los diferentes canales de distribución de la forma más, vamos a decir, mantener una buena comunicación con los diferentes canales de distribución para que esta información también fluya de manera oportuna y también se pueda diseñar diferentes estrategias para siempre estar cumpliendo las expectativas de nuestros consumidores. ¿Vale? ¿Me he dejado entender? Esa es la función de contacto. ¿Ya? Los canales de distribución ponen en contacto a las empresas, productoras o fabricantes, ya con sus consumidores finales. ¿Vale? ¿Estamos? ¿Me he dejado entender? A ver, a través del chat, dígame si estamos. Vamos. ¡Epa! Bien. Ahora, dentro de las funciones logísticas tenemos varias, ¿no? La primera, no la más, ¿ya? Pero la primera que te quiero mencionar es la que se refiere al control de inventarios. Y esto es algo que hemos estado conversando, esto es algo que hemos visto, por ejemplo, cuando estábamos dentro de los módulos de control de inventarios, cuando hablábamos de este efecto látigo, y espero que todavía se acuerdan, ¿no? Cómo era este efecto látigo y lo negativo que era, ¿no? Entonces, si es que se tiene una buena comunicación, ¿no?
una buena fluidez de información con nuestros canales de distribución, se pueden mantener también mejores controles de inventarios. Controles básicamente para siempre tener productos disponibles para cumplir con nuestra demanda, pero que esta demanda pues sea una demanda lo más cercana a la demanda real y no tener estos problemas de estar sobreestoqueándonos o estar manteniendo niveles demasiado altos de producción por una mala comunicación entre los diferentes puntos de nuestro canal de distribución, ¿ya? Entonces, si hay una buena comunicación, se está compartiendo de manera oportuna la información, también se puede mantener controles o mejor dicho niveles de stock más acordes con los niveles de demanda, ¿vale? ¿Me he dejado entender? Epa, sí, nada complicado. El otro aspecto importante dentro de las funciones logísticas ya de los canales de distribución vendría a estar relacionado con los procesos de operativos propios del almacén. Básicamente, ¿cuál? El de todo lo que estaría referente al picking y también al packing, ¿ya? ¿Por qué? Porque como estamos hablando de distribución, tenemos que alistar los pedidos o las cantidades para distribuir, para enviar, para colocar. Entonces, si tenemos, antes de pensar en distribuir, en enviar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preparar. Y precisamente, ¿de qué vamos a hablar cuando hablamos de preparación? Vamos a hablar del picking. Y obviamente todo lo que implica su embalaje sería el packing. ¿Para qué? Para precisamente ya hablar de la siguiente función logística, que vendría a ser el transporte, que ya hemos hablado bastante respecto al transporte, ¿no? Pero para hacer un adecuado transporte primero tenemos que tener bien preparadas nuestras cargas, ¿no? Gracias al picking y gracias al packing, ¿no? Y en el caso del transporte hemos visto que hay casos en los cuales se puede hacer el transporte por propia cuenta o transporte que va a ser en este caso subcontratado, porque el transporte es una actividad clave, ¿no? En todos nuestros procesos, y por eso es que es importante que esta distribución de mercancías se haga también con empresas de transportes que son especialistas, ¿no? Bien, otra función importantísima dentro de lo que es las funciones logísticas del canal de distribución está la trazabilidad. Esto quiero que lo entiendas como en los niveles de transacciones, ¿no? A lo largo de las operaciones que vayamos realizando gracias a nuestros canales de distribución, podemos también obtener data, podemos obtener información, podemos armar reportes de las cantidades que estamos distribuyendo, ¿no? Y los márgenes que estamos obteniendo tanto de ventas como de ganancias, ¿no? Y qué tan conveniente es trabajar con diferentes canales de distribución. A eso se refiere el tema de la trazabilidad. Es decir, cuánto, por ejemplo, si yo trabajo con minoristas, ¿no? Cuánto es lo que las cantidades que me maneja, por ejemplo, el minorista A, el minorista B, el minorista C, cuánto es lo que estoy generando de ventas o facturando por cada uno de estos minoristas, cuál es el que me está adquiriendo mayores cantidades, con cuáles estoy ganando más. Entonces, te das cuenta, estamos hablando de qué? De transacciones. Entonces, estas transacciones a lo largo del tiempo tenemos que ir registrándolas, tenemos que tener un histórico, porque eso también nos ayuda a armar proyecciones, nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a armar diferentes tipos de estrategias y para ver de repente también con quienes conviene trabajar más, con quienes no conviene trabajar tanto, etc. ¿Va? ¿Me estoy dejando entender hasta ahí? Antes de entrar a la última función logística. Vamos, a través del chat díganme, ¿cómo estamos? ¿Me entienden? ¿Estamos o no estamos? A ver, manifiéstense. Vamos. Bien. Y bueno, la última se refiere a la logística inversa. De esto vamos a trabajar o vamos a tratarlo también más adelante un poquito más detallado. Pero la logística inversa podemos verlo en primer lugar como
en el caso de que se den devoluciones, ¿no? ¿Por qué se llama logística inversa? Porque la logística, digamos, convencional es que sea desde nuestros almacenes hacia el consumidor final. Entonces, logística inversa, ¿qué sería? Del consumidor final hacia nuestros almacenes. Entonces, ¿por qué podría darse algo del consumidor final hacia nuestros almacenes en el caso de una devolución? Entonces, también tiene que haber cierta gestión de cómo se maneja el tema de las devoluciones. Otra forma o otro motivo por el cual se puede dar logística inversa es porque queremos hacer el seguimiento a la satisfacción del cliente. Entonces, si queremos esa información de la satisfacción, qué tan satisfechos están nuestros consumidores, nuestros clientes, esa es información que va del consumidor hacia nosotros. Por eso también sería logística inversa. O por último, algo muy importante por lo que se está trabajando, se está tratando también de como un factor importante todo lo que es la logística inversa, es el tema de que siempre que hay consumo también se generan residuos, ¿no? Se pueden productos de repente desfasados, ya obsoletos a través del tiempo por el uso, o el mismo embalaje que utiliza determinado tipo de productos generan pues residuos. Entonces lo que buscan algunas organizaciones es traer de vuelta esos residuos hacia nuestras plantas para un reprocesamiento, por ejemplo, para un reciclaje, para un nuevo producto a partir de entre comillas, esa materia prima que puede ser residuo, que inicialmente podría darse como un residuo, pero que se puede utilizar todavía como materia prima. Entonces, ¿quién me va a proveer de esta, entre comillas, materia prima, residuos? El consumidor final. Ahora tenemos que ver la forma de retornarlo hacia nuestras plantas, hacia nuestras fábricas o hacia nuestros almacenes. Por eso sería también logística inversa. Lo vamos a tratar más adelante. Acá he tratado de resumírtelo un poquito, pero quiero que entiendas, digamos, la idea principal de esto de la logística inversa. ¿Me estoy dejando entender? ¿Ha quedado claro esto de la logística inversa? Bien. Bien. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de los diferentes tipos de canales de distribución, ¿ya? Bien, cuando hablamos de canales de distribución, quiero que tengan en cuenta que podemos clasificarlos en este caso por canales de distribución para bienes de consumo, canales de distribución para bienes industriales y canales de distribución de servicios. Haciendo un poquito de diferencias, canales de distribución para bienes de consumo pues son los bienes o los productos finales que en los cuales los principales clientes o principales compradores pues son personas, ¿ya? Son personas. En el caso de canales de distribución de bienes industriales, los principales compradores son empresas y lo que están comprando básicamente serían productos para que formen parte de sus operaciones de producción, es decir, productos para que forman parte de sus insumos o de sus materiales para que puedan producir sus productos terminados, ¿ya? Eso es algo muy importante que quiero que tengas en consideración. Dentro de los canales de distribución para consumo vamos a encontrar el canal directo, que en este caso es cuando no se trabaja con ningún tipo de intermediario, ¿ya? ¿Y por qué se lo conoce como canal directo? Precisamente por lo que te estoy diciendo, es del productor al consumidor final, sin intermediarios. Después vamos a encontrar otros tipos de canales donde ya hay ya se requiere trabajar con intermediarios, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el canal detallista, en el cual el productor trabaja con un detallista y el detallista recién llega al consumidor final. El detallista también es conocido como el minorista, ¿ya? Para que entiendas este tipo de canal. Por ejemplo, te lo voy a poner con un ejemplo muy gráfico, ¿ya? Una panadería, pero esta panadería no vende el pan al consumidor final, porque se dedica a producir en grandes volúmenes, grandes, produce mucho pan. Entonces, ¿a quién le vende esta panadería? Que vendrá a ser el productor, le vende a las bodegas de todo ese distrito.
Entonces las bodegas de ese distrito le compran pan a esta panadería. Entonces, ¿quiénes serían los detallistas o los minoristas? Serían las bodegas. Las bodegas son las que por fin llegan o logran llevar el pan hacia el consumidor final. El consumidor final no le compra a la panadería, no, le compra a las bodeguitas. Entonces, este es un canal detallista o un canal minorista, donde estás viendo precisamente que tienes un intermediario que viene a ser el minorista. Productor, bodega, consumidor final. ¿Está claro? Bien. Después tenemos el canal mayorista, donde se trabaja con el productor o el fabricante, y el intermediario viene a ser un mayorista. El mayorista trabaja con minoristas y el minorista es el que lleva el producto al consumidor final. ¿Por qué se trabajaría con mayoristas? Se trabajaría con mayoristas cuando el productor, entre comillas, no tiene la capacidad ya de trabajar directamente con los minoristas. ¿Por qué? Porque de repente no tiene acceso a esta gran cantidad de minoristas. Pero si hay un mayorista que sí conoce a los minoristas, que sí conoce dónde están, que sí conoce cómo trabajar con ellos, entonces es más conveniente trabajar con el mayorista y que el mayorista trabaje con los minoristas. ¿Ya? ¿Me estoy dejando entender? A ver, un ejemplo de esta podría ser mm, distribuidoras grandes, ¿no? Por ejemplo, de bebidas, ¿ya? Que estas vendrían a ser las mayoristas, ¿no? Y los mayoristas de estas las distribuyen a diferentes tienditas, a diferentes bodeguitas. El productor no lo hace de manera directa, lo hace a través de este distribuidor oficial, entre comillas, ¿no? Y este recién trabaja con todos los minoristas. Ese podría ser un ejemplo. Y bueno, por último tenemos el trabajo con agentes, ya dentro de la cadena de distribución, ¿ya? Y el agente, mira, en el caso del agente, sí trabaja como un intermediario, ¿ya? Solo que el agente viene a ser más como un reemplazante de la fuerza de ventas para las empresas productoras, ¿no? Es decir, ya sea un mayorista o ya sea un minorista, ya cualquiera de los dos no va a trabajar directamente con el fabricante, con el productor, sino hay un intermediario entre el productor y ya sea mayoristas o minoristas que vendría a ser el agente. Entonces, el agente va a ser el intermediario entre el productor y los mayoristas y los minoristas. ¿Cuál es la principal diferencia con los anteriores? Que ya el mayorista y el minorista, cuando trabajan con el productor, se vuelven, vamos a decirle, propietarios de la mercadería que les da el productor. ¿A qué quiero ir con esto? Que por ejemplo la fábrica trabaja con un mayorista y le dice, ok, voy a trabajar contigo, te voy a dar 200 unidades del producto X. El mayorista o el minorista, entre comillas ya, se vuelve propietario de esas 200 unidades y tiene que trabajar y tiene que ver cómo va a mover esas 200 unidades. Eso ya va a ser parte de la chamba del mayorista o del minorista. En cambio, un agente no es propietario. Si nos ponemos a trabajar con estas 200 unidades. No. Por ejemplo, el mayorista le va a pedir 200 unidades a la gente, pero la gente no es propietario de estas 200 unidades. Y la gente lo que va a hacer es solicitárselas recién al productor o al fabricante. ¿Me estoy dejando entender? Vamos. Vale. De todas maneras, acá tengo un ejemplito. Fíjate.
Tenía otro videito, pero no me acuerdo dónde tenía que ponerlo. Ya, acá tengo otro ejemplito, ya. Fíjate. Ya, y... No, ejemplito no, acá lo tengo de una manera mucho más gráfica, ¿no? Miras el canal directo del fabricante al consumidor, directo. El canal corto cuando trabajas con un minorista, ¿no? O detallista. El canal largo cuando trabajas con mayorista y detallista. Y el canal doble cuando sigues trabajando ya con mayorista o detallista, pero en medio de ellos y el fabricante se encuentra un agente. Y bueno, esto sería en el caso de canales de distribución para consumo. Bien, ahora, en el caso de los canales de distribución para bienes industriales, es muy parecido, ¿ya? Es muy parecido, pero quiero que entiendas que la principal diferencia es que acá no vamos a llegar a un consumidor final, sino que el consumidor es otra organización, es otra empresa que necesita este tipo de bienes para terminar con sus productos finales, ¿no? Con sus productos terminados, o sea, son sus insumos, son sus materiales, ¿no? etc. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a obtener en primer lugar, vamos a ver el distribuidor industrial, ¿ya? Y en este caso existe el productor, le va a vender a un distribuidor y el distribuidor recibe al usuario final, o en este caso le vamos a llamar el usuario industrial. Es decir, existe un productor que tiene su distribuidor. A ver, ¿cómo es esto? A ver, imaginemos, acá tenemos una empresa que se dedica, no sé, a producir, por ejemplo, es una empresa que produce artículos de seguridad industrial, ¿ya? Pero esta empresa que produce artículos de seguridad industrial no vende directamente a los usuarios industriales finales, sino que tiene su distribuidor. A quien le vende es a su distribuidor. Y su distribuidor ya se encarga de tener, de venderle al resto de empresas que desean comprarle, ¿ya? Ese es un ejemplo. ¿Me dejó entender? Vale. Después tenemos el canal agente intermediario y el canal agente intermediario distribuidor industrial. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? Que en el agente intermediario tienes al productor, el productor tiene su agente que vendría a ser como su fuerza de ventas y este agente le va a vender a los usuarios finales o los usuarios industriales. Es como un representante de la empresa, vamos a decirle productora, que se va a poner en contacto con otras empresas para ver si están interesados en comprarles, ¿no? Y en el caso de un agente intermediario distribuidor industrial, es muy similar, solo que este agente, en vez de ponerse de frente en contacto con los usuarios, se va a poner en contacto primero con distribuidores. Imagínate, un distribuidor puede trabajar con diferentes agentes de diferentes tipos de productos, o también podría ser un distribuidor exclusivo. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Entonces, si lo quiero comparar con el anterior, con la cadena de distribución de productos de consumo, lo que te acabo de mencionar, ¿no? Es que en estos casos sí vamos a trabajar, ¿ya? Sí se va a trabajar, pero con clientes que vienen a ser otro tipo de empresas. A ver, para que quede un poco más claro, a ver si me acuerdo. Recuerdo que cuando trabajaba en una empresa de seguridad industrial, comprábamos bastantes accesorios más que todos para EPPs, ¿ya? Entre ellos eran cascos, me acuerdo que eran cascos. Y hay diferentes calidades de cascos y diferentes marcas de cascos, ¿ya? Desde cascos muy buenos con certificaciones internacionales hasta casquitos, digamos, cumplidores nomás como para el día, ¿ya? Digámosle así, ¿ya? Pero en este caso necesitábamos unos cascos que era un pedido muy especial. Y si no recuerdo, creo que la marca del casco era MS.
Cascos MSD, creo, no recuerdo bien. A ver, te voy a buscar una imagen para que veas que soy. Espérate, vamos a abrir acá. Te voy a buscar una imagen. Espérate. Está abriendo. Cascos MSA creo que era. Sí, eran MSA. Eran estos cascos. Así me acuerdo, en colorcitos todavía, amarillo y azul. Nos pidieron amarillos y azules. Eran estos casquitos, ¿ya? Pero estos casquitos no los vendía de frente digamos que es la empresa que se dedica a producirlos. No sé quiénes producen, vamos a ver, ¿ya? Ah, ya, la marca es esa. La marca es MSA Safety, ¿ya? Esa es la marca. A ver, vamos a buscarle, ¿ya? Acá está. Esta es la marca, ¿ya? Se dan cuenta que tiene un montón de categorías. Ya, entonces recapitulando ya la historia, ¿ya? Entonces, como nos hicieron un pedido especial de estos cascos de esta marca, ¿ya? Entonces no teníamos, la verdad no teníamos en stock. Y yo quise comprarles directamente a ellos, ¿no? Por cuestiones de repente de tener un precio mucho menor, porque le quería comprar directamente a ellos. Pero ellos me dijeron que tenía que comprarles a su distribuidor. Y su distribuidor, no me acuerdo cómo se llama en Arequipa, a ver, creo que... Ya me olvidé los nombres. Creo que era esto. No me acuerdo, ya sí hace tanto tiempo. Ya. Bueno, vamos a imaginar ya que sean ellos, ¿ya? No, ni siquiera puedo imaginar que son ellos, porque ni siquiera tienen la marca. Quedaba por Cerro Colorado. No me acuerdo. No me acuerdo el nombre de esa empresa. Prodesmin creo que era. Creo que era esa. No me acuerdo ya. Bueno, no quiero perder tiempo. Bueno, solo quiero que me entiendas el ejemplo. Entonces, le pedimos esos casquitos, ¿ya? A la empresa me dijo que no, que tenía su distribuidor, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué sería? Sería un canal de distribución en el cual, ¿ya? Está el productor, ¿ya? El distribuidor industrial y el usuario industrial. El usuario industrial.
aunque nosotros tampoco éramos el usuario industrial, estaríamos todavía dentro de, bueno, en el caso que te estoy contando, todavía estaríamos dentro de la cadena de distribución, porque el usuario industrial eran otros, nosotros le estábamos vendiendo al usuario industrial, pero no éramos distribuidores, le comprábamos a un distribuidor. Bien, entonces eso es básicamente. Bien, ahora te voy a poner un videito que resume esto de los canales de distribución. Vamos a ver el videito. Desarrollaremos los canales de distribución de una empresa. Un canal de distribución se puede definir como el camino que cada empresa escoge para llevar sus productos al consumidor, de la forma más completa, eficiente y económica posible. Ahora bien, en función del número de intermediarios que haya en este camino, el tipo de canal puede ser de 3 tipos: canal directo, canal corto y canal largo. En primer lugar, explicaremos el canal directo. En este tipo de canal no existen intermediarios entre el fabricante y el consumidor. Es decir, es el propio fabricante el que distribuye el producto al consumidor final. Gracias al auge de Internet, cada vez más empresas eligen este tipo de canal, ya que con su página web pueden llegar directamente a sus clientes, evitando las comisiones de los intermediarios, lo que aumenta considerablemente su margen de beneficios. En segundo lugar, el canal corto. En este tipo de canal solo existe un intermediario minorista, de manera que el fabricante vende sus productos al minorista y este al consumidor final. Por ejemplo, en la venta de automóviles, los fabricantes envían sus coches a los concesionarios, los cuales se encargan de venderlos, existiendo de esta forma un solo intermediario, que es el concesionario. En tercer lugar, el canal largo. En este otro tipo de canal existen 2 o más intermediarios, en el que al menos hay un mayorista y un minorista que conectan al fabricante con el consumidor. A veces puede ocurrir que haya más intermediarios, siendo el canal aún más largo. Por ejemplo, la venta de aceite es un claro ejemplo de canal largo, donde entre el agricultor y el consumidor se encuentra tanto un mayorista, que sería la cooperativa a la que está adherida el agricultor, como un minorista, que sería la tienda local que vende el aceite al consumidor. Bien, y también ya para cerrar este temita están los que son los canales de distribución, pero de servicios. Sí, también los servicios tienen diferentes canales de distribución. No sé si decir diferentes canales de distribución, pero sí tenemos que entender que por la naturaleza de los servicios, que no son pues a veces tangibles como en el caso de unos productos, no podemos hablar de una distribución como tal, ¿ya? Pero sí es importante tener en consideración algunos aspectos respecto a cómo es que se debe entender la factibilidad de un determinado servicio y al momento de otorgarse ese servicio al consumidor. Más que todo a eso, ¿ya? A eso se refiere esta parte. A cómo es que se otorga o cómo es que se brinda, cómo es que se da el servicio al consumidor. Y en ese aspecto tenemos dos formas de dar este servicio al consumidor. Hay servicios que se dan en el momento en el que se solicitan. Y hay servicios que se dan pasado el momento en el que se solicitan. Por ejemplo, si uno quiere el servicio de manicure, ¿ya? De manicure, por lo general tú vas y dices quiero hacerme el manicure y en ese instante te van a dar el servicio de manicure. O cuando tú quieres cortarte el cabello, ¿no? Quieres cortarte el cabello, en ese momento te van a cortar el cabello. O estás yendo al dentista, en ese momento el dentista te va a atender. Entonces te das cuenta, en ese momento en el que se está demandando el servicio, también se va a dar el servicio. ¿En qué casos no se daría? ¿En qué casos el servicio se daría después? Cuando haces, por ejemplo, una reserva, ¿no? Reservaste para tal fecha en un restaurante. Primero que hiciste, demandaste el servicio y cuando llegue la fecha recién vas a hacer uso de ese servicio. Lo mismo pasaría cuando reservas un hotel o cuando programas algún tipo de viaje, ¿no? Son servicios. Entonces, esas vendrían a ser las diferencias en este caso si es que lo queremos hacer una comparación con lo que es la distribución de productos, ¿no? En el caso de los productos, la idea es que estos productos siempre estén disponibles en el momento indicado, ¿ya? Y en el lugar indicado para los consumidores. Y para ello muchas veces tenemos que
apoyarnos o recurrir a diferentes canales de distribución. En el caso de los servicios, básicamente depende del momento, sí, depende del momento, pero estás viendo, ¿no?, que hay servicios que se van a dar en el momento en que se demandan y hay otros que se van a dar después del momento en el que se demandan, como es el caso de las reservas. ¿Me he dejado entender? A ver, por favor, manifiéstense. ¿Está claro lo que les acabo de comentar? Díganme a través del chat si está claro, si están conmigo. Díganme. Bien. Entonces, como todo está claro, no me queda nada más que decir, queridos chicos y chicas, que colorín colorado. La sesión del día de hoy ha terminado.